En el mundo hay más de 4.200 religiones. Dentro de todas estas religiones, la que más resalta es el cristianismo, con un 31% de la población mundial. Esto es alrededor de 2.300 millones de personas. En este video, más que hablar si el cristianismo es verdad o no, queremos enfocarnos en qué realmente es ser cristiano, qué realmente es ser seguidor de Jesús. El cristianismo nace como tal de la creencia de que Jesús de Nazaret, este hombre que vivió hace más de 2000 años en Israel más exactamente, el cual fue crucificado a las afueras de Jerusalén. El cristianismo se centra en seguir las enseñanzas de Jesús y está bajo la creencia de que Jesús murió por los pecados del mundo, siendo este el único medio para reencontrarnos con Dios o reencontrarnos con el camino que nos conduce a Dios. Esta es la creencia como tal, pero ¿qué conlleva realmente ser un cristiano de verdad? ¿Será que es pertenecer a la religión católica? ¿Será que es pertenecer a alguna de las religiones protestantes como tal? Hoy en este video vamos a ver un poco de eso, de qué realmente es ser cristiano. Y todo esto lo vamos a basar en la Biblia. El primer texto que vamos a leer es Santiago 2:19, que nos dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Este texto, si lo analizamos con detenimiento, nos deja ver que el solo hecho de decir yo creo en Jesús no significa nada, ya que nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Y los demonios, no por creer que Jesús es real y que Jesús es el Hijo de Dios, son hijos de Dios. Entonces vemos que una persona puede creer en Dios, pero eso necesariamente no significa que sea cristiano. Que tú digas yo creo en Dios no te va a salvar. Que tú digas no, yo voy a la iglesia y yo sé que Jesucristo vino y murió por mis pecados, no va a salvarnos. Y es que en el mismo libro de Santiago, en el mismo capítulo, pero en el versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? Que más allá de tener una creencia y de decir creo en Jesús, deben haber obras que respalden esa creencia. Si nosotros creemos en Dios, nuestra manera de vivir, las cosas que hacemos, tienen que respaldar esa creencia. Entonces vemos que no solamente es creer en Dios, creer que Jesús es el Hijo de Dios, no solamente es creer en Jesús, sino que tras ese creer vienen unas obras que respaldan esa creencia. Y entonces, ¿cuáles son esas obras? Y es muy importante citar en este contexto las palabras de Jesús, ya que Jesús es el centro de esta creencia. Jesús es el centro del cristianismo. Y Jesús dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Jesús nos dice que si uno de sus discípulos, alguien quiere ser su discípulo, tiene que coger su cruz cada día y seguirlo. La cruz puede representar todo aquello que para nosotros nos es incómodo. La cruz fue el artefacto que Jesús utilizó o que utilizaron para crucificar a Jesús. Entonces, la cruz significa tal vez muchas cosas que nos pueden producir dolor, algo que no es cómodo, pero que tenemos que cargar con ello para que así realmente seamos discípulos de Jesús. La cruz puede representar todas aquellas cosas a las cuales tenemos que negarnos cada día, todos esos deseos personales que sabemos que van en contra de lo que Jesús quiere o de lo que Dios plantea a través de la Biblia. Entonces, en este sentido de ideas, Jesús nos dice, hey, es necesario dejar de hacer esas cosas que a ti te gustan, pero hacer lo que es verdaderamente correcto. Por ejemplo, Jesús en la cruz, él en un momento le dijo al Padre que si era posible pasara de él esa copa, pero que se hiciera la voluntad del Padre y no la de él. En ese momento podíamos decir que Jesús, ¿cuál era su cruz? El cargar esa cruz. La redundancia, disculpen la redundancia, pero esa era la cruz de Jesús. Y aunque tal vez para él eso era incómodo, algo que él humanamente no quería hacer, sabía que era algo necesario. Así igualmente, van a haber cosas que la Biblia nos dice, si eres una persona que tal vez nos gusta robar, y la Biblia dice, no robarás, es uno de los 10 mandamientos. Entonces nuestra cruz, ¿cuál sería?
ser obedientes a esa palabra, aunque a nosotros nos guste hacer lo contrario. El mismo Jesús también nos dice en Juan capítulo 3, versículo 3, esto se lo dijo Jesús a una persona que se consideraba religiosa, una persona que creía que estaba cerca de Dios por la forma en que llevaba su vida. Creo que esto es una característica de casi la mayoría de los cristianos, de casi la mayoría de los 2.300 millones de cristianos que hay en el mundo, se encuentran en esta categoría. Y mira lo que Dios le dijo a esta persona que se creía religiosa, que se creía que estaba cerca de Dios por pertenecer a una religión. Jesús le dijo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús nos llama a un nuevo nacimiento, y este nacimiento, más que un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Este nacimiento espiritual conlleva un cambio en la forma de vivir, un cambio en la manera en que nosotros llevábamos nuestra vida anteriormente. Me llama la atención que Jesús le dice a esta persona que se creía religiosa esto. Le dice, o sea, tú estás en una religión, eso es verdad, pero si tú no naces de nuevo, es imposible que tú veas el reino de Dios. Entonces vemos a través de la Biblia, a través de lo que Jesús nos dice, que es necesario nacer de nuevo. Ese nacimiento es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da ese nacimiento. Eso lo podemos ver en el mismo libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 5, que nos dice que es necesario nacer de agua y del Espíritu para verdaderamente ser hijo de Dios, para verdaderamente poder ver el reino de Dios. Entonces, al encontrarnos todos estos tipos de textos, así como estos hay muchos más, pero el video se haría demasiado largo, pero el centro de todo es, verdaderamente ser seguidor de Jesús no es pertenecer a la religión católica. Tú puedes ser católico, pero verdaderamente no significa que vayas a ser hijo de Dios o seguidor de Jesús. Simplemente dice, asisto, pero eso no conlleva que estés haciendo las cosas bien como a Dios le agrada. Igualmente puede ser de cualquier denominación cristiana protestante, pero eso no significa verdaderamente que estés siendo discípulo de Jesús. Y es que Jesús no nos habla de un estereotipo, digamos así, social, de que no, los hijos de Dios simplemente son los que van a esta iglesia, y sino los que van a esta iglesia. Jesús descarta eso completamente. Él lo centra en hacer la voluntad de Dios, hacer lo que la palabra enseña. Entonces, vemos hoy en día también muchos tipos de denominaciones, por decirlo así. No es el tema del video, pero es importante analizar. Siempre también en el lugar donde estemos asistiendo debe ser un lugar que se centre a lo que la Biblia dice, que se centre a lo que la palabra enseña de lo que realmente es ser un hijo de Dios. No un lugar que se centre en tradiciones ni nada de eso, porque al final lo único que nos va a salvar no es solamente creer en Jesús, sino creer y hacer, actuar como Jesús nos manda que actuemos. En este mundo como cristianos somos promotores de cambio. Jesús día a día nos anima a ser contracorriente, a ir en contra de lo que para el mundo es normal, a traer una revolución por completo en nuestra forma de actuar, de ser y de vivir. Entonces eso realmente es ser cristiano, ser diferente al resto, pero de una manera positiva, una manera que aporte a esta sociedad, una manera que impacte a las demás personas que no son creyentes y que diga verdaderamente esta es una persona diferente. Jesús nos llama a la luz y la sal de esta tierra. Estamos llamados a ser personas diferentes, ser vistos por los demás, como también nos dice que somos cartas abiertas. Y qué bueno sería que ese mundo de personas, esa cantidad de personas que nos observan a diario puedan ver algo diferente en nosotros. Estamos llamados a ser personas que inspiren al cambio. Estamos llamados a ser personas que inspiren e irradien ese amor que Dios vino a demostrar a través de la cruz. Eso verdaderamente es ser cristiano. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leerte. Comparte este video de igual manera si crees que fue de bendición a tu vida y puede ser de bendición para alguien más. Mi nombre es Wilton Martínez. Sin más que decir, nos estamos viendo por aquí después.